Ser podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Caminantes de la historia. Almudena Grandes es una de las mejores cronistas de Madrid, Premio Nacional de Narrativa, autora de Las Edades de Lulú, Malena es un nombre de tango o Los episodios de una guerra interminable. Madrileña hasta las trancas, castiza de pata negra, malasañera militante y del Atleti. Almudena Grandes construyó un universo propio que giraba alrededor de Madrid, una ciudad divertida, ruidosa, intensa, antigua y modernísima, enamorada de la felicidad y en la que cabemos todos, una ciudad que fue el hilo conductor en sus novelas. Por eso os proponemos una ruta por el Madrid de Almudena Grandes. Hoy vuelve Ainara Story. Ay, Que nunca se hola, fue. que nunca se fue. Es verdad que siempre decimos que vuelves, verdad. pero Yo estás estoy siempre aquí aquí. perenne, Efectivamente. Y hoy se sube a la historia con nosotros Silvia Marsó, actriz Qué todoterreno, bien, multipremiada, estrella de la tele, del cine y del teatro, cantante, productora teatral, amiga lentejera. No se puede pedir no más. se puede pedir más. Pues un placer estar con vosotros, con todos. Me encanta vuestro programa, de verdad. Muchas gracias, que ahora estás haciendo una cosa que se llama Blues and Roots. Sí, es blues y raíces. Blues y raíces. Es un viaje a través de la música negra por las raíces y por las luchas de tantas generaciones para conseguir la libertad, la belleza, una vida mejor y entroncando nuestra cultura, la cultura española a través de Federico García Lorca. Cuando estuvo allí, escribió Poeta en Nueva York y de la cual les traigo El Rey de Harlem, que es un gran, memorable poema al que le hemos compuesto música de blues por primera vez, música negra, con Lorca por primera vez en la historia. Que Qué cuando maravilla, dices por favor. leemos, quiere decir que le has puesto tú, ¿no? Sí, bueno, claro, lo que pasa es que cuento con mi banda, el del Claro. Toro Blues Band. Eso sí que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Aunque hoy nos vamos a centrar en Madrid. No sé si os parece que hagamos una ruta por el Madrid biográfico, literario y sentimental de Almudena Grandes. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Si os parece, empezamos por el principio, por la calle Churruca. Sabemos por Memorias de una niña gitana, que sirve de prólogo de Modelos de mujer, una de las obras de Almudena Grandes, que los primeros años de la infancia de Almudena transcurren en esta calle Churruca, en un piso segundo con un pasillo inmenso y muy poca luz, decía ella. También explica Almudena que la calle es corta y estrecha, que nace en la plaza de Barceló, el corazón del barrio Tribunal, y que acaba en la calle Sagasta. Churruca pertenece al barrio de Maravillas, el barrio de Madrid donde ha sucedido la mayor parte de los episodios de mi vida y de mis libros, también decía ella. En Mercado de Barceló nos cuenta la leyenda de Moisés Grandes, su bisabuelo, a la que dedica Malena es un nombre de tango. Un buen día de 1902, Moisés Grandes salió andando de su pueblo, Soto de Cameros, en La Rioja, y andando llegó hasta aquí. Su única propiedad era una mula, pero no la montó para que no se cansara y venderla mejor al llegar. Qué bueno. Cuenta también que de pequeña, cuando sus amigas se iban de veraneo a sus pueblos, ella se quedaba en Madrid y soñaba con escaparse a alguna parte. Los abuelos Grandes vivían a la vuelta de la esquina, en la calle Fuencarral 92, esquina Apodaca, y todos los domingos iban de visita. Contaba Almudena que papá Grandes y abuelo Grandes eran poetas aficionados. Desde que era niña les oyó recitar poemas de Federico García Lorca y de Antonio Machado. Mira como Silvia, que también recita a Lorca. Exactamente. Pues durante esas veladas se le metió ahí el gusanillo del lenguaje a Almudena, el duende, el ritmo, el sabor de las palabras. Por eso yo empecé muy pronto a fijarme en las placas de las calles y a aprenderme poemas de memoria, decía Almudena. Durante su primera comunión, abuelo Grandes le regaló una edición de la Odisea para niños. Oye, eso le despertó el amor por el arte de narrar. Todos los domingos, de camino a casa de los abuelos Grandes, la familia pasaba por una plaquita que recuerda que aquí vivió Manuel Machado. Y antes de que les diera tiempo a doblar la esquina para ir a casa de los abuelos Grandes, su padre decía: pues mira, era tan bueno como su hermano. En los años 60 no habíamos nacido ninguno. No, Se lo imaginamos. Pero solo había una tele, señores, la primera.
Y los domingos a las 8 echaban un partido, solo uno. Todos los domingos Almudena, sus padres y su hermano Manuel iban de visita a casa de los abuelos. Papá Grandes tenía que ver el fútbol con abuelo Grandes, del que Almudena decía que era un hombre pacífico maravilloso, un bendito que sale en todas mis novelas. Qué bueno. Los hombres de la casa veían juntos el partido. Jugase quien jugase. Qué típico era eso. Hombre, también, ¿eh? Sí, sí. Sinceramente, yo también lo viví eso. Sí, Era sí. una tortura. Cuando jugaba el Atleti, el abuelo, que nunca decía un taco, se ponía fuera de sí. La tía Charo, en el descanso, le llevaba tranquilizantes y un vaso de agua. ¡Qué maravilla! Y mientras los señores veían el fútbol, las mujeres y los niños tenían que estar calladitos para no molestar. Claro. Eso me suena, Sí, eso sí, también. sí. Sí. Lo que pasa es que en aquella casa galdosiana enorme y casi señorial no tenían pasillos. Claro. Todas las habitaciones daban unas a otras y era muy complicado guardar silencio. Así que las mujeres de la familia pasaban un rato cotilleando, yo qué sé, hablando de sus cosas, entre susurros, alrededor de una mesa camilla, muy típico también. También. Sí. Y para entretener a los niños les daban papel y unos lápices de colores y los mandaban al comedor. Me imagino que serían Alpino, Sí. ¿no? Y todos aquellos que todos reconocemos. Ay, es verdad. Sí, sí. Eran geniales. Almudena ni sabía pintar ni quería hacer garabatos, ni se le daba bien el dibujo. Claro. Y mientras su hermano Manuel pintaba, ella pues se aburría, como una ostra, decía, y daba la lata. Hasta que una tarde, una de las mujeres, su madre o su abuela o quizás su tía Charo le dijo: ¿a ti que te gusta leer? ¿Por qué no te pones a escribir alguna historia? Y ahí, sobre la mesa de los aperitivos, se puso a escribir cuentos. Desde entonces, recordaba Almudena, todos los domingos invertía los 90 minutos del partido en escribir un cuento, porque yo solo tenía una historia que contar. Siempre escribía el mismo cuento. Qué bueno. ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Bueno, pues nos vamos al número 6 de la calle Apodaca, porque allí hasta 2016 estuvo uno de los templos de la poesía madrileña, los Diablos Azules. Ah. Claro que sí, un bar literario conocido por sus veladas y por sus jam session poéticas. Una de las socias de los Diablos Azules era Jimena Coronado, la Sí, pareja la de pareja. Joaquín Sabina. Ah. Sí, sí. Claro, Jimena. Así que por aquí se dejaba caer una pandillita que Sabina llama el Club de los Poetas Líricos. Qué bueno. Entre ellos, Benjamín Prado, Felipe Benítez Reyes, Luis García Montero y la gran Almudena Grandes. Ah. Qué penita que cerrara, O sea, que cerró. Sí, claro. cerró. Qué pena. 2016. A poco más de 300 metros de la casa de los abuelos Grandes, a la vuelta de la esquina, en la calle Larra, esquina Barceló, está la casa donde Almudena Grandes vivió sus últimos años. Durante mucho tiempo, Almudena anduvo dando vueltas por Madrid. De niña me exiliaron al Parque de las Avenidas, luego volví al centro. Estuve viviendo un tiempo en Chamberí y ahora he vuelto al barrio de mis antepasados. Compró este piso de la calle Larra con su marido, el poeta Luis García Montero, a finales de los años 90. Almudena habló mucho de esta casa. He vuelto al lugar del que nunca debería haber marchado. Supongo que soy afortunada. Vivo en la calle paralela, aquella en la que transcurrió mi primera infancia. Qué bueno. Vivo en la calle de Larra, en el mismo barrio en el que se instaló mi bisabuelo al llegar a Madrid con la mula. Es una casa de algo más de 200 metros cuadrados, amplia, silenciosa y abarrotada de libros. Su amigo Juan Cruz habló de su estudio minuciosamente limpio, sus libros de la historia de España, la guerra y sus consecuencias, sus héroes vencidos, personas que fueron ninguneadas por la historia, a los que ella salvó de esa quema. Bueno, pues aquí en este estudio vieron la luz sus episodios de una guerra interminable. Es una serie galdosiana, generosa y valiente que refleja el periodo más complicado, el más violento y el más delicado de nuestro siglo XX. También tuvo tiempo pues para besuqueos, para recibir amigos, escritores, cantantes, editores, periodistas. Aquí se cenaba a lo grande esos platos inmensos y riquísimos que ella cocinaba, porque era una buenísima cocinera. Eso Además, dicen. aquí se hablaba de poesía, de novelas, del Atleti, Hombre. de la playa de Rota, También. que era muy de Rota. Y aquí escribió también Luis García Montero. Entre muchos poemas escribió Invierno propio, en el que reconoce que es un desastre con los idiomas. Mi nombre es Luis. Soy español, vivo en Madrid, en el número 1, calle Larra. Fíjate, es que documentaron bien los dos dónde vivían. Sí, dónde ¿eh? vivían, Sí, ¿no? sí, sí.
Bueno, pues aquí, en el número 1 de la calle Larra, vivió con el poeta Almudena Grandes. Aquí lidió con un cáncer durante 15 meses. Qué pena. Cuenta Luis García Montero que durante un viaje a Gijón, al día siguiente de enterarse de la enfermedad, qué momento, escribió un poema. En otra caverna se llama Habitación 5427. Es la primera en la que estuvo Almudena en la Jiménez Díaz. De manera inoportuna, después de la noticia, viajé muy de mañana para caerme del avión, lejos de mí, en una tarde de domingo. Es verdad que son muchos los poemas de amor que suelo dedicarte, pero en estas palabras la cicatriz devuelve su retórica y se deja de versos. El amor hace sombras de mi vida, descarnado egoísmo, todo lo que yo soy, cada día mezclado con mi nombre. Hablo solo de mí, de lo que nunca puede tener sentido si me faltas. Qué emoción, es que dice cosas tan bonitas. Lo que nunca puede tener sentido si me faltas, es tan bonito. Sí. Ella se limitaba a decir: los atléticos sabemos que el dolor forma parte de la felicidad. Qué gran verdad. Muy del Atleti. Bueno, pues aquí murió, chicos, noviembre del 21, a los 61 años, a punto de terminar sus episodios, a las puertas de su boda de plata, a su pesar por dejarnos huérfanos de todas las historias que aún le quedaban por contar. Y ahí estamos aún, ¿no? Con ese pellizco, sí. Y estaremos muchos años. Me consuelo cuando voy a coger el AVE y se llama Almudena. Y se llama Almudena Grandes la estación. Eso me da mucha alegría. Sí, es verdad. Sí. Frente a la casa de los García Grandes está el Cine Barceló. Es un edificio de estilo racionalista firmado por Luis Gutiérrez Soto, uno de los grandes arquitectos de Madrid. El cine, la verdad es que parece un barco atracado en mitad de la plaza con sus franjas y sus huecos horizontales. Muy bonito, es verdad. Sí, que parecen camarotes, ¿no? Se inauguró en los años 30 como cine de barrio, con más de 1.200 localidades. Madre mía, cuando la gente llenaba los cines, ¿os acordáis? Sí, hombre. Sí. Almudena recordaba que de niña venía a este cine con su familia. En los años 70 se convirtió en teatro. Y en los 80 fue la mítica discoteca Pachá. También, vamos, nuestra historia, ¿no? Sí. Y en 2013, después de un tira y afloja entre el propietario del edificio y el dueño de Pachá, la discoteca cerró. Y el edificio, desde entonces, se llama Teatro Barceló. En Atlas de Geografía Humana, Javier Álvarez, el riguroso autor catedrático de Geografía, ¿os acordáis, no? Pone a sus alumnos a hacer prácticas en la plaza de Barceló. Y le dice a Ana, una de las protas: esta plaza es estupenda, porque tiene de todo. Una boca de metro, un mercado, un colegio, una zona arbolada con juegos para los niños, una fuente, un aparcamiento subterráneo, un monumento histórico-artístico y varios edificios protegidos. Todo eso. Muy bien explicada también la Todo plaza, eso. ¿eh? Pero al se detalle, ve que la había mamado la tía, ¿eh? Vamos, se la sabe de memoria. Bueno, Sí. ella, que vive en la plaza, se hace la lista y le dice: Pachá era antes el Cine Barceló. Lo sé porque vine alguna vez de pequeña a ver Sisi Emperatriz, por ejemplo. Sí. Bueno, la escena, sabéis, acaba en desayuno con cita para el futuro. Es el primer encuentro de la parejita después de su primer desencuentro. Sí, porque empieza mal esta pareja. Pero luego ya... Bueno, no vamos a hacer spoiler. No se puede hacer spoiler. No. Bueno, romanticismo en vena en la plaza de Barceló, porque a veces las cosas cambian. Ya sé que parece imposible, que es increíble, pero a veces pasa. Exactamente, más o menos enfrente del cine está el mercado de Barceló. Dice la web del ayuntamiento que es un mercado elevado al cubo, que me parece muy bonito. Lo que viene siendo un mercado de 3 plantas metido dentro de un cubo, y es verdad. En el solar donde ahora se levanta el mercado se celebraba en los años 30 la verbena del Carmen. En la edición de 1932, Camila Rodríguez, tía abuela de Almudena Grandes, salió de la verbena convertida en Miss Chamberí. Bueno, ¿Pero qué dices? Fíjate. Alguna vez dijo Almudena que nadie en mi familia había llegado tan lejos. Bueno. Qué grande era. Ya de mayor, Almudena venía de compras al mercado, mucho más bonito ahora, en su inmaculada vestidura blanca. Le gustaba tanto venir al mercado y pararse a charlar con la gente que cuando El País Semanal le encargó una serie de artículos, encontró en el mercado un hilo conductor perfecto, un escenario para sus pequeñas historias.
Llamó a su columna Mercado de Barceló y recopiló sus mejores artículos en una antología que también se titula así. El Mercado de Barceló le servía de inspiración. Le bastaba con mirar lo que pasa a su alrededor para descubrir tras cada persona, tras cada conversación, un conflicto o un argumento. El mercado es una función diaria de la vida y tal vez la ventana más privilegiada a la que un escritor puede asomarse para mirar, escuchar y encontrar a sus propios personajes. Y lo hizo. Fue capaz de plasmar todas esas vidas, toda esa vida en sus historias. En abril del 2018, Almudena escribió La piel de mi barrio, un artículo nostálgico en el que compara los comercios del barrio con los que ella conoció de niña. Muchos grandes negocios con aparentes garantías de futuro se hundieron. Se mantienen las 2 floristerías las que compraba mi madre y ninguna de las 2 ha cambiado mucho. Las 2 están en la calle Churruca. Flores Mari, que es la más grande, haciendo esquina con Apodaca. Conserva la decoración de siempre, decía Almudena, y hasta el aire parece el mismo que respiré tantas veces siendo niña. Qué bueno. Sí. El jardín de Churruca sigue pareciendo un patio, imagino que incluso desde antes. Yo no lo recuerdo de otra manera. Que esta es la otra, ¿no? La pequeña. La otra, sí, las 2. En Fernando VI se mantiene la Duquesita, que es la única, decía, pastelería superviviente de las muchísimas, buenísimas que saciaron mis apetitos infantiles. Bueno, no sabéis cómo son las tortitas de manzana de la Duquesita. ¡Qué hambre, ¿no? Sí, sí. Madre mía, pues nada. Pero ahora han cambiado de dueños y ya no las hacen. Bueno, pues lo recordaban Almudena y Silvia, las 2, madre mía. Habla también de un taller de reparación de calzado. Se acuerda que había 2 farmacias, una churrería, una ferretería, algunos bares, una peluquería de señoras, una cestería casi inmortal, dice, o la tienda de bombillas de la calle Hortaleza. 5 años y una pandemia después de este artículo, ya no hemos sido capaces de localizar. O sea, claro, todo fíjate, que la cestería casi inmortal, a lo pues mejor igual sigue, igual la ha muerto. pero yo no la he encontrado, ¿eh? No sé vosotras. Ay. Bueno, yo compré unas cestas que tengo en el cuarto de baño donde pongo los peines y tal, precisamente en esas ¿En esa cestería? Sí. Lo que sí hemos encontrado son pistas sobre la papelería Imprenta Salazar en la calle Luchana, por ejemplo. Que también habla de esta papelería en este Sí. artículo, en La piel de mi barrio. ¿sí? Efectivamente. No recuerdo la primera vez que fui hasta allí, decía Almudena, pero estoy segura de que mi cabeza no llegaba a la altura del mostrador, como no llegaron después las de mis hijos, que desde hace muchos años van allí por su cuenta. Qué bueno. La papelería Salazar aguantó 117 años nada menos antes de echar el cierre definitivo en agosto de 2021. Antes de ayer. Sí, qué pena, qué pena, Sí, cómo sí. se van cerrando estos negocios de toda la vida. Después de varios años avisando y sin que nadie quisiera recoger el testigo, Fernanda y Ana, las 2 hermanas que regentaban el negocio, bisnietas de la fundadora, colgaron una carta de despedida en la puerta y se jubilaron. Ojalá pudiéramos seguir 100 años más a vuestro lado. Qué tierno. ¡Qué bonito! Y en la calle Hortaleza se conserva la fachada del almacén de semillas Robustiano Obeso, gracias a los dueños de la óptica toscana. Almudena recordaba: las paredes revestidas de cajoncitos que me fascinaron durante tantos años intactas aún, como el letrero sobre la fachada. El local conserva el ambiente del almacén de semillas, fundado en 1881, con la madera de los cajones combinada con un toque de modernidad. Bueno, este local tiene que ser inevitablemente el almacén de semillas de la calle Hortaleza, que se menciona en La maravillosa Inés y la alegría. Sí, que dice que las señoritas iban a ese almacén a comprar alpiste y se lo tiraban a los oficiales en los bailes como para llamarles gallinas, ¿no? Y que se animasen a dar el golpe de estado. Muy fuerte. ¿eh? Ay, madre. Bueno, también tiene que ser el almacén que aparece en las 3 bodas de Manolita. El almacén de semillas Antonio Perales, casa acreditada, productos nacionales y de importación. Nada menos. Bueno, el almacén que el padre de Manolita tenía en la calle Hortaleza. Una tienda sombría, perfumada por la cera que hacía relucir los mostradores y que a Manolita le parecía un puente, una isla, un jardín pequeño hecho a mi medida. Después de este recorrido nostálgico por las tiendas del barrio, llegamos a la glorieta de Bilbao, que dice Almudena que para mí siempre ha sido y será el verdadero centro de la ciudad. Estoy muy de acuerdo Claro con la que sí. Almudena. Y en Bilbao
Un clasicazo, el café comercial. En Atlas de Geografía Humana, Ana se cita en el comercial con Javier. Esta es la cita que hemos hablado antes de la Plaza Barceló, pues esta es la cita, ¿no? Entonces ella llega 10 minutos antes de la hora. Pero él ya me estaba esperando en una mesa situada justo enfrente de la boca del metro. Una elección que me pareció muy rara, de puro expuesta para un amante adúltero, hasta en una ciudad de 4 millones de habitantes. O sea, que no se cortaba un pelo el tal Javier Tranquilamente. Álvarez, No se cortaba, ¿no? Álvaro y Raquel, los protagonistas del Corazón helado, también tienen una especie de cita adúltera en el comercial. Al salir, ella le coge de la mano para sacarle del café. Se paran en la acera entre el kiosco y la boca del metro y ella señala una casa que hoy es el edificio Ocaso, en el número 107 de la calle Fuencarral. No era un palacio, dice Álvaro, pero sí una mansión, una casa muy bonita. La expresión contundente, opulenta pero elegante a la vez del poderío económico de una vieja burguesía que aparte de dinerito tenía buen gusto. Ella le cuenta que su abuelo nació aquí. Vivían en el segundo, en un piso enorme que hacía esquina y tenía balcones a la Glorieta y a la calle Carranza. Sí. ¿Y qué pasó?, pregunta Álvaro. ¿Lo vendieron? No, contesta Raquel. Lo perdieron todo después de la guerra. Esta casa, la de la sierra, las tierras de mi bisabuela, oye, se lo robaron todo, mejor dicho. Que no es que lo perdieran, que se lo robaron. Se lo robaron todo, claro. sí. En realidad es una licencia narrativa. Durante los primeros años de la dictadura franquista, a cientos de familias republicanas les robaron sus casas, empresas, propiedades, dinero y su posición social. Es una de las mayores expoliaciones de la historia de España, de la que poco se habla, ¿eh? Sí. A no ser que Almudena Grandes tuviera algún relato verbal que corrobore lo que cuenta, que puede ser, la versión oficial dice que pertenece a la compañía de seguros desde 1931. Bueno, el 31 estamos todavía en la República, ¿eh? Sí, pero Sí, tal sí, vez el relato de Almudena... Bueno, no sabemos. No sabemos. Dejadme que os lleve a la plaza del 2 de mayo para hablar del lector de Julio Verne, el segundo episodio de una guerra interminable. La novela se ambienta en el llamado Trienio del Terror, entre 1947 y 1949, cuando la represión del franquismo contra los vencidos en la guerra era brutal. Toda la novela está impregnada de miedo, llantos y culpas de la precaución de los que perdieron la guerra por sobrevivir al régimen de terror que han impuesto los vencedores. Qué tremendo este momento, ¿eh? Sí. Nino, el protagonista y narrador, lee el 2 de mayo de Galdós, lo disfruta como un enano y lo cuenta todo en un examen de historia. Claro. El profesor don Eusebio se cabrea con él. Galdós, nada. Napoleón, nada. Las Cortes de Cádiz, nada. La Constitución de 1812, nada de nada. Yo no os he explicado eso. Yo no había preguntado eso. Yo... Bueno, que se pone como un basilisco, Se vamos, pone el profesor. nervioso, ¿eh? sí. Y después de recomponerse, le advierte: ya puede darme las gracias por haber roto su examen, porque la próxima vez lo guardaré en un cajón para comentarlo con el inspector. Fíjate. Claro, aquí Nino ya descubre que leer puede ser muy peligrosísimo. Muy peligroso. Y tanto, y este episodio le sirve a doña Elena, la maestra jubilada que hace de mentora de Nino, para reflexionar sobre la historia de España y el miedo que excluye la dignidad, la generosidad, el sentido de la justicia y llega incluso a perjudicar la inteligencia, porque altera la percepción de la realidad y alarga las sombras de todas las cosas. Fíjate qué bien lo cuenta, ¿eh? Dice que don Eusebio no es mala persona, es que tiene miedo, Claro, pobrecito. y que él, Nino, tiene que ser más listo y no poner en los exámenes lo que ella le cuenta. Fíjate, ¿eh? Pero, ¿qué pasa con la verdad?, pregunta Nino. Y doña Elena le devuelve la pregunta: ¿con qué verdad? Y dice que Manolita Malasaña fue una heroína que murió luchando por la libertad, y los afrancesados, que pensaban que Napoleón acabaría con una monarquía absoluta sostenida por una dinastía de déspotas corruptos, también querían lo mejor para su patria. Y los que empezaron siendo afrancesados y dejaron de serlo cuando vieron cómo se las gastaba el ejército francés, también. Jovellanos, Quintana, Goya, se quedaron solos, soñando con una libertad, una igualdad y una fraternidad que no les iba a traer nadie, que solo ellos podían fabricar con el ejemplo de sus propias vidas. ¿Acaso no fueron los más patriotas de todos? Doña Elena dice que la verdad es toda la verdad y no solo una parte. La verdad es lo que nos gusta que haya sucedido y además lo que ha sucedido.
aunque no nos guste. Claro. Dice que para aceptar esto hay que ser valiente y como don Eusebio no lo es, no admite la parte de verdad que corresponde a hombres como Jovellanos, porque sabe que reconocerla sería peligroso para él. Y termina diciendo que hasta las personas más valientes, las más justas, las más honradas, interpretan la realidad de acuerdo con sus propias ideas sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que desean, lo que temen, lo que creen, lo que detestan. Y al hacerlo, fabrican su propia verdad. Nino, pensando en voz alta, dice que lo bueno y lo malo no son lo mismo para todo el mundo. Y ella le contesta, desde luego que no. Y un poco más adelante remata, la verdad es toda la verdad y no solo la parte que nos conviene. Bueno, yo me quito el sombrero, ¿eh? Sí. Qué me profundidad, quito el sombrero, ¿eh? claro Madre que mía. sí. Qué gran reflexión, la verdad es que... En la historia en ruta nos venimos al cuarto piso de la calle Santa Isabel 19. Aquí fue donde la relación clandestina de Almudena Grandes con el poeta Luis García Montero empezó a dar sus primeros pasos en serio. Él, profesor de universidad, poeta multipremiado, tenía 34 años, una novia de toda la vida y una niña pequeña. Ella tenía 32 años, un marido, un hijo pequeño y 2 novelas. La primera, Las edades de Lulú, ganó el premio Sonrisa Vertical de novela erótica y lo petó, con adaptación al cine incluida. La segunda, Te llamaré viernes, le sirvió para no encasillarse en la cosa erótica, pero fue un pinchazo. Almudena recordaba que se conocieron en los 90 en un acto contra la Primera Guerra de Irak. Luis ha contado que coincidieron en los encuentros literarios de Berines, Asturias, en 1992. Él acababa de publicar con Muñoz Molina un librito titulado ¿Por qué no es útil la literatura? Almudena arrancó el debate diciendo que no creía que la literatura fuera útil. Y según confesaba Luis, él le dijo con cierta malicia, refiriéndose a las edades de Lulú, pues a mí tu libro me ha servido 4 o 5 veces. Ella me miró, entendió y así comenzó nuestra historia. Qué bonito. Decía Luis Qué García maravilla, Montero. ¿eh? Poco después, Almudena se fue a Granada con su compillogui, el escritor Eduardo Mendicuti, que desde el principio fue cómplice de esta historia de amor. Cuando llegó Luis, ella le dijo a Eduardo por lo bajini. Hay que ver lo que me gusta este tío. Con lo mal que viste, mira ese abrigo y ese corte de pelo. Luis ha contado alguna vez que mientras les ayudaba a descargar las maletas, escuchó esta pullita sin querer. Y oye, se aplicó en el estilismo. Aquí, en Santa Isabel, vivía Ángeles Aguilera, una de las amigas más íntimas de Almudena. Ella se enamoró como un adolescente, contaba, y cuando vio que aquello iba en serio, se convirtió en la mejor cómplice de los tortolitos. Tenía muchos cómplices, ¿no? Por lo que veo. Sí, y aunque no conocía a Luis, les ofreció su casa para los primeros encuentros, y aquí quedaban, en este piso, para verse en secreto. Este piso y estas citas clandestinas inspiraron uno de los poemas más famosos de Luis, La ciudad de agosto, que empieza diciendo que después de bajar del avión a la ciudad de agosto, estoy en la ciudad del calor soportado, en la ciudad que vive a ritmo de transbordo, calle Santa Isabel, número 19. que pasa por una declaración de amor escondido. Un sueño que se quiere defender, como 2 cuerpos se defienden cuando están abrazados, como 2 cuerpos que se aman con una minuciosa voluntad de tormenta. Y que termina diciendo, En la ciudad de agosto, en un piso segundo, en un rincón del viento. ¡qué bonito! Ay, por favor, es que de verdad, si se enamora toda. Pues para agradecerle la hospitalidad, Luis le regaló a Ángeles Aguilera una copia del poema, escrito de su puño y letra. Bueno, ¿qué hizo ella? Lo serigrafió, ampliado, sobre el cristal de la puerta de la cocina. Ay, qué bonito, ¿no? El otro homenaje de la pareja a su primer nido de amor secreto es el que le hizo Almudena. La protagonista de las 3 bodas de Manolita, el tercer episodio de Una guerra interminable, cuenta que 3 meses después de la muerte de su madre, su viudo se casó deprisa y corriendo, vendió la casa, la huerta y las tierras y se instalaron en un hogar ajeno, aquel 4º piso de la calle Santa Isabel, con 3 balcones que se volcaban sobre un ensordecedor frenesí de ruidos y de gritos.
Que por cierto, la calle Santa Isabel en primavera huele tan bien. Bueno. Porque está llena de árboles que tienen unas flores increíbles que expanden un aroma impresionante. Y confesaba Almudena que tenía la sensación de que lo que me estaba pasando no se parecía a nada que me hubiera pasado antes. Y a los 5 meses todo saltó por los aires. En realidad, Luis no terminaba de decidirse. Ay, Luis. Ay, Ay, los Luis. hombres, los hombres. Ay. Y Almudena tiró de Mendicuti para forzarle a dar el paso. Me ha dicho Eduardo que te diga que eres un hijo de puta. Pero bueno. Luis recuerda que me lo dijo con tanta simpatía y me puso los pies tan firmes en la tierra que vi que sí, que había que ir pensando en tomar decisiones. Y cuando se dio cuenta de que la vida no me hubiera perdonado no vivir la historia de amor con Almudena, se lo contaron a sus parejas, los dos, el mismo día, y se fueron a vivir juntos. Nada sabe de amor quien no ha perdido por amor una casa, una hija tal vez, y más de medio sueldo, empeñado en el arte de ser feliz y justo. Qué bueno. Dice Juan Cruz, periodista y amigo de la pareja, que su historia fue dulce y sólida. Mereció versos y risas, descendencia, amigos nuevos que se reunían con ella y ya con ellos dos, el amor y ella, los dos amores juntos. Y dice Luis que juntos y enamorados llevaron sus pasiones literarias a la vida, convertir su vida en literatura y convertir su literatura en su propia vida. Qué bueno. Se cruzaron varios guiños. Antes de casarse, Luis escribe una dedicatoria. Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. Qué bueno. ¿Quién no se enamora? Claro, por favor. este señor con ese pico. Almudena, Qué bonito. antes de que se publique el poema, lo utiliza como cita en el vocabulario de los balcones, un relato que dedica a su amiga Ángeles Aguilera, la que les ha prestado el piso de Santa Isabel, y que publica en El País semanal. Poco después, Luis incluye el poema en habitaciones separadas, donde aparece Aunque tú no lo sepas. Maravilloso Maravilloso. poema. Sí. El cantautor Quique González hace una versión de este poema para Enrique Urquijo. Sí. Maravillosa adaptación también. Maravilloso. Y un par de años más tarde, ella incorpora el vocabulario de los balcones en su libro Modelos de Mujer. Lo lee Juan Vicente Córdoba, hace una peli basada en el relato de Almudena y la titula Aunque tú no lo sepas. Y el círculo se cierra y se abre el círculo de las dedicatorias. Pues sí, desde que hicieron oficial su relación se han dedicado Almudena y Luis todos sus libros. Almudena empezó con Atlas de Geografía Humana en el 99. A Luis, que entró en mi vida y cambió el argumento de esta novela y el argumento de mi vida. Qué buena. Sí. Le sigue Los aires difíciles del 2002. A Luis, por la luz de todos los veranos. El corazón helado, que es del 2007, se lo dedica con un escueto a Luis. Falló en Los besos en el pan, que es del 2015, que se lo dedicó a mis hijos, que nunca han besado el pan. Que también está muy bien. Sí. Y todos los episodios de Una guerra inacabable empiezan diciendo a Luis, otra vez, y nunca serán bastantes. Muy bonitos. Preciosa, ¿eh? Luis también le dedicó a ella todos los poemarios desde Completamente Viernes. A Almudena, también en La luz de los inviernos. Fíjate que antes era a Luis por la luz de todos los veranos y él le dice, pues a ti también por En la luz de los inviernos. ¿no? Qué relación tan Sí. bonita. Sí, a Almudena. Como siempre he vivido con los pies en las nubes, necesito el amor para poner las manos en la tierra. Esta me parece. También es maravillosa. A Almudena, porque la sigo y me conduce a mí. Son de camiseta todas. Sí, sí, por sí, favor. Otra. A Almudena, que me abriga con una mirada de mis silencios y me defiende con una sonrisa de mis palabras. Madre mía. Madre mía. En fin, Almudena, porque vivir entre recuerdos es ya tan importante como imaginar el futuro. Lo único malo Nos de esto deja- es que, claro, nos deja a los demás Bueno, hombres a la claro, altura del claro. betún, ¿no? Nos hemos enamorado todas de Luis García Montero, Hombre, lo claro. sentimos. Y yo también, ¿eh? De un salto nos plantamos en la calle Galileo, en el número 14. En Los pacientes del doctor García, el cuarto episodio de Una guerra interminable, Almudena Grandes nos habla de un Madrid que sobrevive como buenamente puede a la guerra civil. Es una historia de espías, es brutal esta novela, basada en un hecho histórico real, el de la red de evasión de criminales de guerra nazis que organizó Clara Stauffer, Clarita,
después de la Segunda Guerra Mundial. Maravillosa historia también. Es un novelón, ¿eh? Sí, sí. Brutal. Bueno, Clarita era falangista y entusiasta colaboradora nazi que vivía aquí, en el número 14 de la calle Galileo. Desde aquí dirigió una red clandestina que protegía a los fugitivos nazis. Les facilitaba documentación falsa, los repartía entre los domicilios de falangistas, les daba parné, dinerito, comida, ropa, les buscaba trabajo y al final les ayudaba a salir del país. Muy bien. Se calcula que la red ayudó al menos a que 800 criminales de guerra nazis escaparan de la justicia internacional. Madre mía. Pues mira, era hija de padres alemanes. Su padre fue maestro cervecero al que se trajo la Mao para dirigir la fábrica de la calle Amaniel. Y su madre era toda una Loef, una de las grandes familias que sustentaban el poder económico alemán en España. La de los bolsos. Lo de los Sí, bolsos. sí, sí. Así que se codeaba con la alta sociedad madrileña y era compillogui de Pilar Primo de Rivera, Claro, nada normal. menos. Clarita era una joven moderna, soltera, hablaba idiomas, tocaba el piano y era deportista de élite, como buena alemana. Campeona de esquí, alpinismo y natación, nada menos. Eso fue lo que llamó la atención de Almudena Grandes. Decía que vio una foto de Clarita en bañador con un trofeo que se publicó en la portada del suplemento del ABC. Acababa de lograr batir un récord en la laguna de Peñalara y eso le dio la pista para su nueva novela. Fue socia fundadora de la sección femenina de la Falange y se puso de delegada de prensa y propaganda de la sección femenina. ¡Madre de Dios! Toma Sí, ya. sí, sí. Su dominio del alemán la convirtió en una pieza clave en las relaciones entre el gobierno de Burgos y el Tercer Reich. Aprovechaba los viajes a Alemania para negociar la ayuda militar que el Tercer Reich proporcionó al ejército franquista y la contrapartida en wolframio y otras materias primas. Así que, como dice Almudena, era una franquista en España y nazi en Alemania. Contaba Almudena en una entrevista que le costó encontrar documentación sobre la actividad clandestina de Clara, aunque está demostrado que los aliados sabían lo que hacía y que miraron para otra parte. Que esto también es muy fuerte, ¿eh? Pues sí. Por ejemplo, el embajador inglés en Madrid se olió la tostada y avisó a su gobierno, al menos un par de veces. Y por lo que sea, no le hicieron caso. Por lo ¿Cómo que que no le sea. hacen caso? Pero por lo que ¿no? sea, Por lo que sea. No. La única fuente que encontró fue la de un periodista inglés que se hizo pasar por un refugiado alemán y que contaba que Clarita le atendió desde la cama porque estaba muy malamente de lo suyo. Pobrecita. Bueno, hay otra fuente que Almudena nos cita, que es la famosa lista negra que encontró el periodista José María Irujo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 11 folios escritos a máquina y en inglés en los que los aliados reclamaban a Franco al terminar la Segunda Guerra Mundial la repatriación de 104 alemanes que vivían en España, con nombres, apellidos, direcciones y comentarios acerca de sus actividades, sospechosos de colaborar con los nazis. Unos eran amigos íntimos de Hitler, otros pertenecían a las altas esferas de las SS y la Gestapo, y otros se hacían de oro con las empresas que crearon en España. La lista negra puso el destino de los 104 sospechosos en manos del gobierno español. Franco dijo a los aliados que lo dieran por hecho, que España no cobijaba criminales. Pero, por lo que sea, también esta vez, por lo que sea, ninguno acabó repatriado. Lejos de entregarlo, Franco hizo llegar la lista a los interesados. Les ofreció protección, los avisó de los movimientos de los aliados que iban a detenerlos, y a los que no pudo sacar de España los escondió en pueblos, en balnearios y en barrios residenciales. Así que la lista negra fue, en realidad, un salvoconducto para los sospechosos. Y cuando llegó la Guerra Fría, los aliados dejaron de insistir. En la lista estaban, por ejemplo, León Degrelle, el llamado hijo adoptivo de Hitler, Johannes Bernhard, un poderoso hombre de negocios intocable para la dictadura española, Johann Ter, productor de cine, que era la mano derecha de Himmler y de Goebbels, que es famoso porque fue el que se llevó a Imperio Argentina para hacer cine en Alemania, que es una historia que inspiró La niña de tus ojos, la película de Trueba. Bueno, y por supuesto, en esta lista estaba Clarita Stauffer. Es la única mujer de la lista. Se libró de la extradición porque la embajada alemana le dio un permiso especial para conseguir la nacionalidad española. Como decía Almudena, Me pareció una mujer fascinante, toda una antiheroína o una heroína en el bando equivocado. La calle Galileo. Tiene mucho mambo esta calle en la obra de Almudena Grandes. Un poco más abajo, en el número 51, Aurora Rodríguez Carballeira
asesinó a su hija Hildegard. Uy. Este es el hecho histórico que inspiró La madre de Frankenstein, la quinta novela de los episodios de una guerra interminable. ¿Quién era Aurora? Pues una niña de buena familia, muy culta, superdotada, muy progresista y muy feminista, a quien su madre llamaba rebeldía. Se educó prácticamente sola, leyendo por su cuenta los libros de la nutrida biblioteca de su padre. A los 12 años, su hermana Josefa tuvo un hijo de soltera. Aurora se ocupó de él y lo convirtió en un pianista brillante. Josefa, la hermana, flipó con su hijo, le puso a dar conciertos y cuando se hizo famoso se lo llevó de gira por todo el mundo. Esto a Aurora le dolió en el alma, le dolió tanto perderlo que juró que tendría su propio hijo. Claro, o sea que había hecho ahí una creación ella Pues claro, y de repente y la dijo, madre "Y se lo ahora?". llevaba. Claro, entonces, Bueno, esto no puede ser. Juro que tendré mi propio hijo, dijo ella. Bueno, cuando su padre enfermó, Aurora se dedicó a cuidarlo. Durante este tiempo ya estaba ahí planificando el proyecto Hildegard. Y en cuanto murió su padre, Aurora ya se puso manos a la obra, eligió a un hombre, probablemente un capellán de la Marina Mercante, para tener su hijo, que es lo que ella quería. Se quedó embarazada y, atentos, nació Hildegard. Hildegard nació en diciembre de 1914 con la titánica misión de reformar la humanidad. Toma ya la idea. Sí, sí. No conoció a su padre y Aurora se encargó personalmente de educarla. Le salió superdotada encima la niña. Aprendió a leer a los 2 años, ya escribía con 3. Y entonces la madre le regaló una máquina de escribir. A los 4 años, diplomada en mecanografía. ¡Qué locura! Terminó el bachillerato a los 13 años, por supuestísimo, hablando varios idiomas. Sí. Ingresó en la Universidad Central en San Bernardo. Uno de sus profesores, que la adoraba, era Julián Besteiro. ¿Qué pasa? Que aquí viene la política. La metió en las Juventudes Socialistas y en la UGT, lógicamente donde estaba él. Claro. Empezó a dar discursos y conferencias, a escribir artículos y libros. Era un referente juvenil de la izquierda española, la niña. A todo esto, Aurora, ahí pico y pala, no la dejaba ni a sol ni a sombra. Siempre iba colgada del brazo de la hija. Bueno, a los 15 años escribí un libro. ¿Se equivocó Marx? Con 15 años. Con 15 años, te quedas loca. Que los socialistas, por supuesto, no le perdonaron nunca. Rompió con el PSOE y empezó a escribir en el diario libertario La Tierra, el epicentro de un grupo de burgueses que reivindicaban el republicanismo de Pi Margall y el sindicalismo anarquista de la CNT. Ala, ¿cómo se come eso Pues en el siglo XXI? Te quedas locker totalmente. Bueno, se llamaban libertarios extremos. ¿Y por allí quién estaba? Pues Ramón J. Sender, Ramón Franco o Melchor Rodríguez. Ramón Franco, el hermanísimo, claro. Cuidado, es que ahí hay también otro filón, ¿eh? Sí. Bueno, Hildegard se metió con ellos en el Partido Republicano Democrático y a darlo todo. Sí. A los 17 años. La abogada más joven de España. 17 años. Pero no podía ni ejercer, porque claro, hasta que no tuviera 21 no podía ejercer de abogada. Pero ¿no? Que ya, madre mía, qué locura. Bueno, su feminismo a favor de la eugenesia la llevaron a fundar junto con su madre la sección española de la Liga para la Reforma Sexual que presidía Gregorio Marañón. Nada menos. Su activismo llamó la atención del gran novelista H.G. Wells y de Havelock Ellis, uno de los pioneros de la eugenesia. Hildegard tradujo su obra. Muy fuerte. Es que estoy flipando. Con 17 añitos. Esta niña. Bueno, cuando Wells vino a España, Hildegard la acompaña. A Aurora se le empieza a cruzar el cable, se empieza a emparanoiar con que Wells había convertido a Hildegard en espía. Nada menos. Creía que todo el mundo amenazaba su obra, que la querían echar a perder, que intentaban manipular a Hildegard. La paranoia empeoró cuando Hildegard coge y se sale del guión. No. Sí, dijo que quería viajar sola, conocer mundo, vivir una temporada en el Reino Unido sin mamá, que la habían invitado allí a dar una serie de conferencias. Claro. Y ojo, cuidado, que parece ser que encima se echó un noviete. ¡No! Ya loca Sí. la madre. ¿Qué pasa? Pues que Aurora, la madre, no puede soportarlo. Lo lleva tan malamente que el 9 de junio de 1933 Madre le mía. pegó 4 tiros con un revólver mientras dormía a su propia hija. 18 añitos y va la madre, catapum. Qué fuerte. Madre mía. Es que es de locos, esta historia es Sí, inabarcable. Supuso todo un fenómeno mediático durante la Segunda República, como podéis comprender. Normal. Claro. El juicio vendió miles de periódicos y no es para menos. Almudena Grandes reproduce en La madre de Frankenstein lo que Aurora contestaba cuando le preguntaban por qué hizo eso. Maté a mi hija, sí, porque estaba en mi derecho.
Era un boceto defectuoso y yo, como su autora, comprendí que no había alcanzado la perfección que esperaba. Hildegard era mi obra y no me salió bien. Lo que he hecho es lo mismo que hace un artista que comprende que se ha equivocado y destruye su obra para empezar de nuevo. Qué fuerte. Qué maraca, ¿eh? Pues con estos planteamientos, Aurora acabó sus días encerrada en un manicomio para mujeres en Cienpozuelos. Y el franquismo le vino muy bien. El ideal que vendía la sección femenina era el de la mujer muy mujer, esposa sumisa, madre de familia numerosa, beata y hacendosa. Y Aurora era todo lo contrario, lógico, ¿no? Una mujer liberal, feminista y de izquierdas que acabó, no me extraña, asesinando a su propia hija. Claro, Claro. siendo de izquierda. Exacto. Claro, es que era el ¿Qué vas a demonio. hacer? Claro. Es que era el demonio. Bueno, vamos a otro barrio, al barrio de Argüelles, al número 21 de Gaztambide. Aquí se levanta la Casa de las Flores. La diseñó Secundino Zuazo, que es uno de los arquitectos más importantes del Madrid de la Segunda República. Otro que también acabó en el exilio, por Sí, cierto. Sí. Bueno, pues en la Casa de las Flores vivieron personajes tan ilustres como Severo Ochoa o Emilio Carrere. Pablo Neruda era muy amigo de Alberti, que vivía también aquí cerquita. Cuando se vino de cónsul en Madrid, le pidió a Alberti que le buscara piso y le encontró la Casa de las Flores. Bueno, vino, lo vio y dijo, para mí. Me lo quedo. Bueno, y aquí se montaba guateques, tertulias, todo muy gafapasta, ¿eh? Sí. Y allí nunca faltaban, pues lo más granado, Lorca, Vicente Alexandre, ni el propio Miguel Hernández. Se pasaban todo el día dándole la sin hueso, tirando de jamón, vino, mujeres, que no falte de nada, ¿eh? Neruda como era. Neruda. En uno de sus poemas, Neruda recuerda con nostalgia la Casa de las Flores. Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Pero a estas gentes le salían así estas cosas de repente. Sí, sí. Pues aquí también vive Azucena Rodríguez, la directora de la película que se basó en Atlas de Geografía Humana. Conoció a Almudena Grandes cuando leyó Los aires difíciles y le encantó la historia. Azucena averiguó dónde vivía Almudena y le dejó una nota en el buzón, confesándole las ganas que tenía de hacer una película basada en él. En el libro, ¿no? Claro. Poco después recibió una llamada de la editorial que le dijo que ya había vendido los derechos. Azucena dijo que a ella lo que le interesaba era la historia de uno de los personajes, Sara. Y como estaba como loca por hacer la película, le dijo que la novela era muy larga y le preguntó si podía venderle solo la trama de Sara. Solo eso. Esta historia es maravillosa. Véndame un trozo. O sea, es como la película no cabe todo, así que déjame esta historia que ya la hago yo. Le dijeron que no, pero la insistencia sirvió para conseguir los derechos de otra novela de Almudena, Atlas de Geografía Humana. Trabajando en la adaptación, Almudena y Azucena se conocieron, se gustaron y se hicieron amigas para siempre. Almudena y Azucena empezaron a compartir confidencias, mítines, teatro, cenas y risas. Eran muy de quedar para dar paseos y hablar de sus cosas. Almudena le contaba la novela que tenía en la cabeza antes de empezar a escribirla, a ver qué le parecía. En uno de sus paseos surgió un proyecto de película. Quería hablar de los hombres y de las mujeres que se enfrentaron a la dictadura de Franco. Quería recuperar la memoria de los que lucharon por la libertad y de los que no nos acordamos nunca. Y escribió un guión, Inés y la alegría. Y se pasaron un año intentando venderla, pero no cuajó. No cuajo. Hasta que Almudena le dijo, mira rubia, porque la llamaban la rubia, yo no tengo ninguna necesidad de pasar por esto, así que si te parece voy a convertirlo en una novela, que esas sí me las publican. Pues sí, claro que sí. Y así nació el primer episodio de Una guerra interminable. Fíjate qué fuerte, ¿eh? Además se la dedicó a ella. Así. A Azucena Rodríguez, que también escribió esta novela para mí, mientras yo escribía para ella el guión de una película que no se hizo, pero que nos hizo amigas para siempre. Fíjate. Claro, cuando lees estas dedicatorias, nunca las entiendes, ¿no? Y cuando te cuentan la historia dices, jo, claro, es que Claro. tiene todo el sentido del mundo. Claro. Guiños personales. Sí, sí. Tú sí conociste a Almudena, ¿no? Sí, la conocí en casa de Rosana Torres, periodista Ujú. del País, Sí. que eran muy amigas. Ella vivía en la Plaza Mayor en aquellos años, cuando nuestros hijos eran pequeños, y Rosana siempre recibía a todos los amigos con sus hijos pequeños para ver la cabalgata de Reyes, que terminaba en la Plaza Mayor, y veíamos la llegada de los Reyes desde el balcón de la Plaza Mayor. Y es cuando la conocí personalmente. Claro, es que son
otro espacio del que no vamos a hablar hoy, pero ya hemos hablado de la Plaza Mayor Mayor. como otro de los sí. lugares relacionados con Almudena Grandes. Que tiene que ver con los reyes y con nuestros hijos. Sí. Qué bonito. En la Casa de las Flores, en el primero, derecha B, Nada menos. en un piso de 2 dormitorios cuyos balcones miraban de frente a los de la Casa de Caridad, vive Rita Velázquez, uno de los personajes de los pacientes del doctor García, el 4º episodio de la serie, que es hija del doctor Velázquez, a quien conocimos ya en las 3 bodas de Manolita, la 3ª entrega. Azucena Rodríguez ha contado alguna vez que cuando Almudena estaba escribiendo Los pacientes del doctor García, la llamaba por teléfono para aprovechar que ella vivía allí y le pedía detalles de la casa, pues como el número de escalones que tiene el edificio, estas cositas, Sí. Detallitos. Oye, claro. cuéntame. Almudena siempre cuidó hasta el último detalle de sus novelas, maravillosa. La última parada de la ruta por el Madrid de Almudena Grandes es el cementerio civil, donde descansan los restos de ateos, suicidas, escritores y republicanos. Aquí podemos venir a visitarla siempre que queramos. El día de su entierro, cientos de lectores vinieron por aquí llevando claveles rojos o alguno de sus libros. Es una imagen maravillosa. Su funeral fue todo un homenaje improvisado, pero lleno de emociones. La tumba donde está enterrada se la regaló Luis García Montero. Un regalo un poco tétrico, reconocía. A mí no me lo parece, ya lo sabéis. Se lo compró a su amiga Rosana Torres, periodista, que la quería para su madre. Resulta que la sepultura se quedó vacía. ¿Y entonces qué hizo Luis? Luis pensó que era una forma de consolidar su historia de amor, de decirle que estarían juntos hasta la muerte y más allá. ¡Qué maravilla! Dice Luis que esta es nuestra tierra, junto a la Institución Libre de Enseñanza, junto a Blas de Otero, junto a Giner de los Ríos, los presidentes de la República, la Pasionaria. Este es el pasado que nos une. Es nuestra historia. Claro que sí. El día del entierro, Luis dejó en el féretro una copia de Completamente Viernes. Almudena, ya se ha dicho, había pinchado con su segunda novela, Te llamaré Viernes. Y él respondió con esta declaración de amor en forma de poemario que reivindica la novela que más escocía a Almudena. Un libro que recoge los poemas que empezó a escribir cuando se conocieron, cuando se veían a escondidas, cuando el amor les complicó demasiado la vida. Los viernes era su día, el día en que se reencontraban en Granada o en Madrid, después de toda la semana separados. Almudena siempre decía que, quizás de todos los libros que no he escrito yo, Completamente Viernes es el más importante, el más mío. Y para despedirla, Miguel del Arco recitó La ausencia es una forma de invierno, un poema de Completamente Viernes. Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones, cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos, igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana. Así duele una noche, con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Buah, este poema se viralizó, me acuerdo. Es que una se pasada. hizo- Es que es el poema. Es el es- poema. Es el poema. Es Pero maravilla. además Poema. que se lo escribe a ella en vida. Es Sí, maravilla. sí, Que es un poema que ella pudo disfrutar y que me parece tan bonito. Sí. Una historia maravillosa, la verdad que esa suerte han tenido de vivirla, ¿no? Se lo he oído en una entrevista a Luis, que la suerte de su vida haberla conocido. Esto Sí, sí. pasa algunas veces, ellos lo han tenido la suerte de vivir, ¿no? Sí, sí. Lo es- que no es la suerte de nuestra vida es que ¿Qué? esto no da para Oh, más. no, ¡qué pena! Hoy se ha subido a la historia con nosotros Silvia Marsó. Silvia, Muchísimas qué gracias. La he Sí. disfrutado mucho este viaje por el Madrid de Almudena Qué Grandes maravilla. junto a vosotros. Ha sido precioso. Y Muchas gracias. Carlos, Nicolás y Juan Aranaz andan por el Madrid más castizo buscando unos versos sueltos o unas porras y unos churros que les ayuden a arreglar este desconcierto sonoro. Eso Y a es. los micrófonos, con la parpusa, el chaleco y los Hombre. nardos apoyados en En la la cadera, Hombre. completamente enganchados a los episodios de una guerra interminable, Ainara Aristoy, Esther Sánchez y David Botello. Os esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡Súbete a la historia! Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras.
Cadena SER. La radio.